Hola, soy Marieli y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a realizar un bizcocho de chocolate. He leído que al 90% de la población mundial le gusta el chocolate en sus diferentes variantes. Por eso la receta de bizcocho de chocolate es una de las recetas importantísimas dentro de la repostería creativa o para hacer un bizcocho y disfrutar en casa. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Lo principal en una receta de bizcocho de chocolate es que sea jugoso y esponjoso. Por eso hoy te traigo una receta que está buenísima y que podrás disfrutar haciéndola muchísimas veces. Así que vamos con la receta. Para realizar este jugoso y esponjoso bizcocho de chocolate necesitamos 250 gramos de mantequilla, 400 gramos de azúcar, 300 gramos de harina a todo uso, 125 mililitros de agua hirviendo, 15 gramos de levadura química o polvo de hornear, 30 gramos de cacao en polvo sin azúcar, una cucharada de extracto de vainilla, media cucharada de sal, 4 huevos separados, 250 mililitros de crema agria o en su lugar nata o crema para batir y vinagre blanco. Recuerda utilizar todos los ingredientes a temperatura ambiente. Si no dispones de crema agria, también conocida como buttermilk, la puedes realizar con nata o crema para batir y vinagre, o en su lugar, limón. Dejándola reposar por lo menos unas 6 horas y ya obtendrás una crema agria para tu bizcocho. Obtendrás una crema espesa que podrás conservar durante 5 días en la nevera. Ahora diluimos el cacao en polvo sin azúcar con el agua hirviendo, hasta deshacer todos los grumos. Luego debemos dejar enfriar antes de usar. Para esta receta también puedes utilizar chocolate troceado y derretirlo antes de incluirlo al agua. Batimos a toda velocidad las claras de huevo hasta obtener el llamado punto de nieve o hasta hacer picos. Y preservamos. Todos los ingredientes necesarios para esta receta y algunos tips lo encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. En otro bol batimos la mantequilla hasta cremar, que es cuando cambia de color y está muy cremosa. Luego incorporamos el azúcar poco a poco junto con la sal. Añadimos las yemas de huevo y batimos el chocolate derretido y la vainilla hasta tener todo completamente integrado. Incorporamos la harina con la levadura química o polvo de hornear, alternándola con la crema agria. Cuando la receta indica harina tamizada, debes tamizarla y luego pesarla. Y cuando no dice nada, simplemente es que la debes tamizar luego de ser pesada. Recuerda siempre comenzar con los secos y terminar con los secos. Al obtener una mezcla homogénea, con una espátula y con movimientos envolventes, unimos con la clara de huevo muy suavemente para no perder volumen. Preparamos un molde de 18 centímetros de diámetro. Yo he usado spray desmoldante, pero puedes usar mantequilla y harina. Y llenamos con la mezcla hasta cubrir las 3/4 partes del molde. Horneamos a 180 grados centígrados durante 45 minutos o hasta que al pinchar con un palito este salga limpio y seco. Deja de reposar tu bizcocho sobre una rejilla unos 10 minutos antes de desmontar. Y no lo guardes hasta que esté completamente frío. Para mantenerlo muchísimo más tiempo, ponlo en un envase hermético para que no pierda la humedad. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y sígueme a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y en el blog de Ponquecitos and Cakes donde siempre te tengo una novedad. Chao.